La verdad es si llegamos a la Luna. Apolo 11. 31 datos de las teorías conspirativas y curiosidades de Apolo 11. ¿Fue una película de Kubrick? ¿O por qué hay personas que piensan que es falso? El primer viaje del hombre a la Luna ha sido uno de los acontecimientos capitales en la historia de la humanidad. Y después de una proeza de tal magnitud, en la que tantas cosas podían salir mal, no hay que criticar demasiado a quienes no se lo creyeron ni lo creen todavía. Aún mucha gente sigue pensando que las imágenes que el mundo vio en 1969 por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, caminando a saltitos sobre la superficie del satélite de la Tierra, fueron generadas por computadora o por otro medio para perpetrar la estafa tecnológica más grande de la historia. ¿Por qué? Los negacionistas del viaje lunar responden que de esta manera Estados Unidos convenció al mundo de que era la primera potencia científica mundial, cuando en realidad estaba perdiendo la guerra espacial con la Unión Soviética. Incluso surgió la teoría de que el cineasta Stanley Kubrick, después de realizar su obra maestra 2001, Una Odisea en el Espacio, había prestado su talento para el engaño estadounidense. ¿Cómo fue la electrizante carrera por llevar el primer hombre a la Luna? ¿Cómo surgieron las teorías conspirativas que afirman que fue un fraude? ¿Cómo explicaban el engaño? Vamos a responder a todas estas preguntas y a muchas otras en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. En 1957, la Unión Soviética lanzó Sputnik 1. En la década de 1950, Estados Unidos y la Unión Soviética, temporalmente aliados durante la Segunda Guerra Mundial, estaban inmersos en la Guerra Fría, como líderes respectivamente de los dos grandes bloques políticos de la época, el capitalista y el socialista. Esta rivalidad se manifestaba en todos los escenarios: político, económico, científico, tecnológico, deportivo y artístico. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética dejó atónito al mundo y a Estados Unidos, en medio de una profunda paranoia, cuando puso en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Los rusos habían demostrado su capacidad para poner objetos en el espacio y quizás estaban en condiciones de disparar desde allá arriba un arma de destrucción masiva a cualquier lugar del mundo. Número 2. El ruso Yuri Gagarin fue la primera persona en orbitar la Tierra. El Sputnik 1 aceleró la carrera espacial entre los rivales para ver cuál de los dos se convertía en el primero en enviar naves tripuladas al espacio y eventualmente llegar a la Luna, el cuerpo celeste más cercano. El presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower creó la NASA el 29 de julio de 1958, 8 meses después de que los soviets habían subido la apuesta, poniendo en órbita el Sputnik 2, primer satélite artificial con un ser vivo a bordo, la perra Laika. Los tragos amargos para el tío Sam continuaron cuando el 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer terrícola en ir al espacio y orbitar la Tierra. Gagarin orbitó el planeta durante 108 minutos y regresó sano y salvo para convertirse en una celebridad internacional, recibiendo el máximo reconocimiento de su país, héroe de la Unión Soviética. Número 3. Discurso del presidente JFK sobre la Luna. Estados Unidos pudo hacerse un relativo lavado de cara cuando el 5 de mayo de 1961, casi un mes después del histórico vuelo de Gagarin, el astronauta Alan Shepard realizó un vuelo suborbital de 15 minutos. Después de ser recuperado en el Atlántico, Shepard recibió una llamada de John Fitzgerald Kennedy, quien desde hacía menos de 4 meses ocupaba el despacho oval. Fue Kennedy quien le dio el impulso definitivo al programa espacial estadounidense, cuando el 12 de septiembre de 1962, hablando ante una multitud de 35,000 personas en el campus de la Universidad Rice, declaró que antes de que finalizara la década de 1960, Estados Unidos llevaría un hombre a la Luna. Número 4. La rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer en el espacio. En su histórico discurso, Kennedy dijo: elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Sin embargo, la Unión Soviética continuó adelantando a Estados Unidos en la carrera espacial, cuando el 16 de junio de 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en ir al espacio.
Esta vez el líder soviético Nikita Khrushchev no pudo aguantar las ganas de burlarse de su joven rival de la Casa Blanca y demás mandatarios adversarios occidentales cuando dijo que mientras las mujeres estadounidenses y británicas solo estaban pendientes del último hit de músicos decadentes como los Beatles y Elvis Presley, las soviéticas eran heroínas de la revolución tecnológica socialista. Número 5. El Apolo 1 terminó en una tragedia. El discurso de Kennedy relanzó el programa Apolo que había sido anunciado en 1960, con el objetivo de hacer sobrevuelos tripulados de la Luna para localizar un área apropiada para un eventual alunizaje de astronautas. Sin embargo, el primer vuelo tripulado de la serie, el Apolo 1, solo pudo ser previsto para 1967, 3 años y 3 meses después del asesinato de Kennedy, y también terminó en tragedia. El 21 de febrero se desató un incendio en la cabina durante una prueba, muriendo los 3 astronautas de la misión Virgil Grissom, Edward H. White II y Roger Chaffee. Luego del desastre del Apolo 1 y de varias misiones sin tripulación, el Apolo 7 fue el segundo concebido con hombres a bordo. Número 6. Los astronautas de Apolo 8 fueron los primeros en ver el globo terráqueo. El Apolo 7 fue lanzado el 11 de octubre de 1968, llevando a los astronautas Walter Schirra, Don Eichel y Walter Cunningham. Realizó 163 órbitas al planeta, comprobando el funcionamiento de la cápsula espacial, el módulo de servicio y el sistema de comunicaciones. Durante la misión se realizó una transmisión en directo de las maniobras, primera que pudieron ver millones de personas en la Tierra. El Apolo 8 marcó varios hitos en diciembre de 1968, con su tripulación formada por Frank Borman, comandante de la misión, y James Lowell, piloto del módulo de mando, y William Anders, piloto del módulo lunar. Fueron las primeras personas en salir de la órbita terrestre baja, las primeras en ver la esfera terrestre completa, y las primeras en ver el lado oculto de la Luna. Número 7. Apolo 9 realizó el primer acoplamiento espacial de 2 naves tripuladas. La misión Apolo 9 fue tripulada por James McDivitt, David Scott y Rusty Scheckenkart, quienes en marzo de 1969 pasaron 10 días en órbita terrestre baja, probando aspectos críticos del programa, como el soporte de vida de mochila, los sistemas de navegación, los motores del módulo lunar y las maniobras de atraque. Realizaron el primer y el segundo acoplamiento de 2 naves tripuladas, 2 meses antes de que los soviéticos hicieran una transferencia de tripulación entre las naves Soyuz 4 y Soyuz 5. Apolo 9 permitió comprobar que el módulo lunar estaba listo para alunizar. Número 8. El módulo lunar Snoopy de Apolo 10 terminó vagando por el espacio. Los astronautas Thomas P. Stanford y John W. Young y Eugene A. Cernan seguramente quedaron algo decepcionados al ser seleccionados para la misión Apolo 10, ya que significaba su exclusión del vuelo que todos deseaban, el del Apolo 11 que intentaría llegar por primera vez a la Luna. En mayo de 1969, Stafford y Cernan salieron del módulo de mando y servicio y tomaron control del módulo lunar apodado Snoopy, situándose en órbita lunar elíptica y llegando a estar a 14 kilómetros de la superficie del satélite. Tomaron infinidad de fotografías para seleccionar el lugar del alunizaje en la siguiente misión. Hubo cierta tensión cuando durante la segunda y última órbita a la Luna, Stafford, piloto del módulo lunar, perdió el control del aparato, recuperándolo poco después. Tras retornar aliviados al módulo de mando, Charlie Brown, Snoopy, fue abandonado como un valioso trozo de chatarra espacial. La escena estaba servida para uno de los acontecimientos más significativos en la historia de la humanidad. Número 9. El cohete Saturno V consumía 15 toneladas por segundo de combustible. Los 3 astronautas escogidos para el trascendental cometido fueron Neil Alden Armstrong, de 38 años, comandante de la misión, Michael Collins, de 38 años, piloto del módulo de mando, y Edwin Buzz Aldrin Jr., de 39 años, piloto del módulo lunar. Todos experimentados y en plenitud de forma física y control mental. Como comandante, Armstrong tenía el privilegio de dar nombre a sus naves y llamó Columbia al módulo de mando e Eagle al módulo lunar. Apolo 11 despegó el 16 de julio de 1969, impulsado por el Saturno V, un cohete de 3 fases que se iban desprendiendo una vez agotado su combustible. Sus motores consumían 15 toneladas de combustible por segundo para generar el empuje suficiente que permitiera vencer la gravedad de la Tierra. Número 10. Apolo 11 salió disparado hacia la Luna a 45.000 km/h, 50 veces más rápido que un avión comercial.
Cohetes como el Saturno V, que se perdían por completo en cada misión, fueron los que sustituyeron Elon Musk y SpaceX en sus vehículos recuperables. Una vez que se produjo el despegue en Cabo Cañaveral, Florida, el control de la misión pasó al Centro Espacial de Houston. El Apolo 11 entró en órbita, todavía con la tercera fase del Saturno V. Realizó las llamadas órbitas de aparcamiento, durante las cuales los astronautas ultimaron detalles, y tras completar la segunda vuelta a la Tierra, Houston ordenó la partida hacia la Luna. La tercera etapa del Saturno V quemó las últimas 60 toneladas de combustible que le quedaban para empujar al Apolo 11 a 45.000 kilómetros por hora en su viaje de 380.000 kilómetros hacia el satélite de la Tierra. Número 11. Collins envió hacia la superficie lunar a sus dos compañeros. El Apolo 11 hizo un viaje sin novedad hasta las proximidades de la Luna, donde esperaba otro momento crítico, la inserción en la órbita lunar. La nave comenzó en una órbita elíptica que los tripulantes ajustaron a otra circular antes de informar a Houston que Apolo 11 estaba orbitando el satélite. Armstrong y Aldrin pasaron del módulo de mando al módulo lunar y tras dar 13 vueltas a la Luna, Collins accionó el mecanismo para separar al Eagle del Columbia. Collins apartó el Columbia para que sus dos compañeros realizaran las maniobras finales que los llevarían a la superficie lunar. Nunca un hombre había estado tan solo a una distancia tan grande. Número 12. Armstrong alunizó manualmente. El módulo lunar se posicionó en la vertical del sitio previsto para el alunizaje en el Mar de la Tranquilidad, y Houston ordenó la crítica maniobra de activar por segunda vez el motor del Eagle, cuando el lugar de llegada se encontraba a menos de 20 kilómetros al oeste. Sin embargo, el módulo lunar adquirió una velocidad mayor a la prevista y sobrepasó el punto de alunizaje establecido. Todas estas operaciones se realizaron en automático, bajo el control del ordenador del vehículo, y Armstrong puso el Eagle en semiautomático y lo empezó a guiar manualmente con los datos del computador y el radar que le dictaba Buzz Aldrin. Los últimos metros de recorrido del módulo lunar fueron en una suave caída, favorecida por la menor atracción gravitacional de la Luna. Las patas desplegadas del Eagle tocaron suelo y el control de la misión pudo oír el ansiado mensaje: Houston, aquí base Tranquilidad, el águila se ha posado. En Houston eran las 3:17 de la tarde del 20 de julio de 1969. Número 13. En algunos lugares, la primera caminata lunar fue el 20 de julio y en otros el 21. Después se supo que habían alunizado a solo 38 metros de distancia de un cráter de 24 metros de ancho y varios metros de profundidad. 6 horas y media después del alunizaje, los astronautas estuvieron en condiciones de salir. El primero en descender por la escalerilla fue Armstrong, y mientras bajaba, activó el sistema de televisión que llevó las imágenes del histórico momento a todo el mundo. En Houston eran las 10:56 de la noche del 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong puso pie en la Luna y pronunció el mensaje que todo el mundo ha escuchado. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Número 14. Armstrong y Aldrin atendieron en la Luna una llamada del presidente Nixon. El devoto presbiteriano Buzz Aldrin había pedido permiso a su iglesia para realizar una Eucaristía de acción de gracias al alunizar y se llevó consigo un kit con una hostia y un poco de vino. Aldrin bajó y Armstrong le dijo: «Una vista magnífica ahí afuera». Buzz respondió: «Magnífica desolación». Desplegaron una bandera de Estados Unidos que tuvieron dificultades para clavar en el suelo selenita y recibieron una llamada del presidente Richard Nixon. «Hola Neil y Buzz, les estoy hablando por teléfono desde el despacho oval de la Casa Blanca y seguramente esta sea la llamada telefónica más importante jamás hecha. Lo que han hecho nos enorgullece y rezamos para que vuelvan sanos y salvos a la Tierra». Número 15. ¿Cómo fue el día que llegaron a la Luna? Las tareas fuera del Eagle duraron más de 2 horas. Instalaron aparatos de medición, recogieron 22 kilogramos de rocas lunares, colocaron un disco con mensajes y saludos en varios idiomas y dejaron las insignias de la NASA de sus compañeros muertos en el Apolo 1. Así como medallas hechas llegar por las familias de los cosmonautas rusos, Vladimir Komarov y Yuri Gagarin, muertos respectivamente 2 y 1 año antes. Junto con la bandera dejaron una placa con el siguiente mensaje: «Aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra, julio 1969 después de Cristo. Venimos en paz en nombre de toda la humanidad». Mientras daba vueltas a la Luna en la nave Columbia, esperando a sus compañeros, Collins
vio en 2 ocasiones la sonda soviética Luna 15 orbitando por debajo de él. Número 16. Armstrong y Aldrin fueron las primeras personas en dormir en la Luna. Tras regresar al Eagle, Armstrong y Aldrin durmieron durante 4 horas y 20 minutos, a pesar de que todavía faltaba la peligrosa cita del módulo de ascenso con el módulo de mando y servicio. El módulo de ascenso se encaró con el Columbia, los garfios ataque actuaron y ambas naves se acoplaron perfectamente. El módulo de ascenso fue abandonado para que cayera sobre la superficie lunar y los 3 astronautas, de nuevo juntos, emprendieron el viaje de retorno a la Tierra. Amarizaron en el Pacífico el 24 de julio de 1969, a las 18:50, a menos de 4 kilómetros del punto originalmente calculado, siendo recogidos por el portaaviones USS Hornet. Número 17. Por lo menos un 6% de los estadounidenses creen que los viajes a la Luna fueron un engaño. Después de la llegada del hombre a la Luna, gran cantidad de personas pasaron de la perplejidad a la incredulidad, instalándose en la teoría de negar la veracidad del alunizaje. A pesar de que existen sólidas pruebas que demuestran la verdad de las caminatas lunares, como las imágenes tomadas muchos años después de las huellas de los astronautas y de 5 de las 6 banderas colocadas, diversas encuestas muestran que entre un 6 y un 20% de los estadounidenses creen que los viajes a la Luna fueron falsos. Los que niegan la veracidad de la llegada del hombre a la Luna atribuyen el engaño a 3 causas principales: ganar la carrera espacial, asegurar el financiamiento de la NASA y distraer a la opinión pública del fracaso de Vietnam. Número 18. El programa Apolo costó $170,000 millones. Los partidarios de la teoría del invento del alunizaje para ganar la carrera espacial de la Guerra Fría resaltan el reconocimiento mundial obtenido por Estados Unidos a un costo mucho menor que el de un programa real para conseguir el objetivo. En efecto, según la NASA, el programa Apolo costó $25,400 millones, equivalentes a $170,000 millones de 2022. El principal refutador de esta teoría es el astrónomo Phil Plait, en su libro de 2002, Mala Astronomía, señalando que los soviéticos ni siquiera intentaron defenderla, siendo los más beneficiados. Plait destaca que la Gran Enciclopedia Soviética y otros documentos de los soviets tratan el programa espacial estadounidense como algo real. Número 19. La NASA sufrió una gran humillación con la pérdida del Apolo 1. Otros teóricos de la conspiración lunar señalan que la NASA simuló las misiones para evitar la humillación frente a la URSS y asegurarse de seguir recibiendo la montaña de dinero del programa Apolo. Sin embargo, muchas de las operaciones del programa Apolo fueron visibles al público y requirieron la participación de decenas de miles de personas, por lo que habría sido imposible simular un montaje. Además, los escépticos con esta teoría señalan que, de hecho, la NASA sufrió una gran humillación con la pérdida del Apolo 1 y sus 3 tripulantes por haber querido ir demasiado rápido con el programa. Número 20. Los viajes a la Luna terminaron porque ya no tenían sentido por su relación beneficio-costo. La red de amigos patriotas americanos dijo en 2009 que los alunizajes distrajeron al público estadounidense del desastre en Vietnam y que el programa Apolo terminó casi al mismo tiempo que la guerra. Sin embargo, existen evidencias de que los viajes a la Luna terminaron porque ya habían cumplido con sus objetivos iniciales y no tenían sentido mantenerlos a tan alto costo. Después del ciclo Apolo, Estados Unidos reorientó sus prioridades hacia una estación espacial permanente y el programa de transbordadores, con Marte en mente a más largo plazo. Número 21. Joe Rogan pensaba que era falso. En una entrevista de hace una década, el comediante Joe Rogan enumeró las razones por las que creía que el alunizaje fue un invento, señalando que sus imágenes habían sido generadas por ordenador, al igual que las de varias populares películas, como King Kong. Además, echando mano de algunas nociones de astronomía, el autor del popular podcast The Joe Rogan Experience apuntó: «Solo ha habido 7 viajes. Tienes que lidiar con los ciclos solares. Aquí está el vértice de un ciclo solar de 20 años, entre 1969 y 1972. Cualquiera de esos tipos en esas diminutas naves blindadas de aluminio habría muerto instantáneamente durante cualquier erupción solar. Sin embargo, ya cambió su opinión». Número 22. El presentador pensaba que el alunizaje había sido un invento estadounidense para simular una victoria en la Guerra Fría. Rogan dijo que todas las imágenes del alunizaje le parecían falsas, añadiendo que Estados Unidos realizó todo ese montaje para aparentar una victoria en la Guerra Fría que estaba perdiendo por paliza frente a la Unión Soviética. El presentador de Ultimate Fighting Championship señaló: «Miras cualquiera de las imágenes en línea, se ve ridículo. ¿Sabes por qué?
porque en 1969 nadie anticipó que íbamos a tener videograbadoras e Internet. Íbamos a poderlo ver. Querían ganar la Guerra Fría. La Unión Soviética tenía más de 10 primeros en el espacio, pero los estadounidenses estaban más avanzados en el engaño. Número 23. Se convirtió en negador del alunizaje tras ver un documental de Fox. En un episodio de su podcast con el periodista Barry Weiss, Rogan dijo que entró al grupo de negacionistas del alunizaje tras ver un documental de Fox que le pareció extremadamente convincente, titulado Teoría de la conspiración. ¿Fuimos a la Luna? Más tarde explicó que cambió su postura después de hablar con astrofísicos como Neil deGrasse Tyson y realizar su propio juicio crítico. Estaba tan convencido de que el alunizaje era falso que inicialmente rechazaba toda la evidencia contraria. Tomé todo lo que vi en ese documental y con un sesgo de conformidad al 100%, solo miré eso y no miré toda la evidencia contraria, agregó. Número 24. Según una teoría, el montaje lo hizo el cineasta Stanley Kubrick. Otra de las teorías de conspiraciones es que el alunizaje fue montado por el cineasta Stanley Kubrick después del éxito de su clásico cinematográfico 2001, Una Odisea en el Espacio, estrenado 15 meses antes del viaje del Apolo 11. Esta película se desarrolla parcialmente en la Luna y cuenta con unos efectos especiales muy avanzados para su época. Se afirma que cuando el filme estaba en postproducción a comienzos de 1968, la NASA se acercó en secreto a Kubrick para dirigir los primeros 3 alunizajes. Según esta versión, el despegue y el amarizaje del Apolo 11 fueron reales, pero la nave nunca fue a la Luna, manteniéndose en órbita de la Tierra, mientras se rellenaban los huecos con los efectos especiales de Kubrick. Número 25. La película de Kubrick muestra escenas muy diferentes a las de la NASA. La conspiración Kubrick pasa por alto muchas cosas. Las imágenes de la Luna del cineasta son muy diferentes a las mostradas por la NASA. El movimiento de los personajes cinematográficos en la Luna también es muy distinto al de los astronautas del programa Apolo. Varias escenas de la película no se corresponden con un entorno con la gravedad de la Luna, como el polvo que se eleva cuando la nave de Kubrick aterriza, algo que no sucedería en el vacío lunar. Número 26. El falso documental francés, El lado oscuro de la Luna, también contribuyó a la teoría Kubrick. La producción francesa El lado oscuro de la Luna, ficticia pero presentada como un documental, probablemente alimentó la versión de la participación de Kubrick en el engaño. Este falso documental parodia las teorías de la conspiración con falsas entrevistas, supuestos asesinatos de los colaboradores del cineasta por parte de la CIA y una variedad de errores gruesos con el único propósito de manipular al espectador. Sin embargo, algunos fieles de la conspiración aún toman al pie de la letra El lado oscuro de la Luna, emitido en Estados Unidos con el título de Operación Luna. Número 27. Según Usenet, Kubrick fue chantajeado por el gobierno estadounidense. Un artículo titulado Stanley Kubrick y el engaño de la Luna, aparecido en Usenet en 1995, señala cómo el cineasta supuestamente fue obligado a participar en la conspiración lunar, diciendo: la NASA aprovechó aún más su posición al amenazar con revelar públicamente la fuerte participación del hermano menor de Kubrick, Raúl, en el Partido Comunista estadounidense. Esto habría sido una vergüenza intolerable para el señor Kubrick, especialmente desde el lanzamiento del Dr. Strangelove. Sin embargo, Kubrick no tenía al tal hermano y el artículo fue una completa ficción. Número 28. Una versión señala que Kubrick reconoció veladamente el engaño en su película El Resplandor. En julio del año 2009, el director de cine Jay Wagner publicó en su página web Secretos del Resplandor, donde afirmó que la película de Kubrick, The Shining, era una velada confesión de su participación en el fraude de la NASA. Esta tesis fue refutada en un artículo en la red digital Seeker, algunos meses después. En diciembre del año 2015 fue publicado un video en el que Kubrick supuestamente reconoce en una entrevista, poco antes de morir en 1999, que los alunizajes Apolo fueron falsos. Una investigación estableció la falsedad del video. Número 29. Los conspiracionistas extrañaban las estrellas. No hay estrellas en las fotos de la NASA, y los astronautas del Apolo 11 declararon, después de la misión, que no recordaban haber visto ninguna durante la actividad extravehicular. Los conspiracionistas dijeron que esa era otra prueba de la falsedad de los viajes Apolo, señalando que la NASA no quiso arriesgarse a poner estrellas en las fotos para no correr el riesgo de que un observador avispado las utilizara para darse cuenta de que las imágenes habían sido tomadas en la Tierra. Número 30. La botella de Coca-Cola en la Luna. Aparecieron en un medio informaciones de una supuesta mujer de Perth, Australia, de nombre Una Ronald,
declarando que había visto rodar una botella de Coca-Cola hacia la parte baja de su pantalla mientras observaba la caminata lunar. Una investigación posterior encontró que un solo medio se hizo eco de esta declaración, además con un grosero error. La mujer dijo que estaba trasnochada después de ver la actividad extravehicular en la Luna, cuando en Australia era mediodía en ese momento. Número 31. ¿Por qué Estados Unidos quiere volver a la Luna? Estados Unidos tiene actualmente en marcha el programa Artemis para volver a la Luna en el año 2024. Para justificar el regreso al satélite más de medio siglo después, la NASA señaló que había dejado temas pendientes en la Luna y no quería que China, Japón, India u otra nación le tomara la delantera. Sin embargo, no hay tanta emoción por volver a la Luna en Estados Unidos como lo había en los años 1960. 54 años después de la llegada del hombre a la Luna, la historia de este viaje espacial continúa emocionando y sigue siendo tan increíble que todavía mucha gente no lo cree. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la verdad de si llegamos a la Luna, Apolo 11, 31 datos de las teorías conspirativas y curiosidades de Apolo 11. ¿Fue una película de Kubrick o por qué hay personas que piensan que es falso? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí, abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.